Tenemos un país que está gobernado por un viejito guango, de ideas atrasadas. O sea, yo verdaderamente me siento traicionado. Y esta gente no tiene escrúpulos. Sí, no, me quedo López Obrador yo lo conozco. López Obrador es un hombre que no tiene empatía por la gente. Cuando yo vi a Guadalupe Tadei dando el reporte final del PREP, me dio la impresión de que era una empleada de López Obrador. Pero a mí no me gusta que lleguen y me roben en la cara. Sí. Y nos robaron en la cara. Y nos robaron a mi país. Pero yo veo a mi país muy lejos de volver a tomar una ruta institucional. Amigos, bienvenidos al programa de los jóvenes Atypical, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Y vaya que ahora sí hay que atreverse a hablar bien y claro, porque pasamos una semana bastante compleja y para eso tenemos a una estrella de Atypical que ustedes quieren mucho, pero que además es muy valiente y muy bueno en pintar la realidad, en poner los puntos sobre la mesa y explicarnos lo que está pasando. Pedro Ferriz de Con, bienvenido. ¡Eso! Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Pues a veces digo cosas de más, ¿verdad? No, nunca, no está por demás. Sí, pero bueno, digamos que hemos vivido una jornada, larga jornada, en la que los mexicanos manejamos una esperanza. Tuvimos el sueño de sacar a nuestro país del populismo, de sacar a nuestro país de un esquema autócrata, y parece que salimos de Guatemala y llegamos a Guatepeor. Hijo. Pero pues lo que tenemos que ver es de aquí en adelante qué es lo que tenemos que hacer como sociedad y cómo podemos hacer para recuperarnos entre nosotros en la confianza que pareciera que fue el elemento que quedó a deber. A mí me falló, bueno, no porque esperara mucho de ellos, pero no vi a un PRI, digamos, integrador, no vi a un panismo conformado como un equipo en esta tríada de partidos. Y fíjense lo que son las cosas. A los que mejor vi, no obstante que su desempeño era más limitado, fue al PRD y la ideología de Jesús Zambrano, muy por encima de la de Alejandro y muy por encima de la de Marco Cortés, que, dicha de paso, yo soy apartidista, como ustedes lo saben, pero sí un poquito más, yo creo que mi corazón tiene tintes azules. Uh-huh. Pero tiene tintes azules por el recuerdo de lo que llegó a ser el PAN en algún momento. Y, en fin, podemos hablar de muchas cosas, pero creo que lo que nos está fallando en este momento, aparte del resultado que fue demoledor, apabullante, todos los adjetivos que podamos encontrar, pero aparte fue inaceptable. Claro. O sea, yo no puedo pensar que un 61% de la población del padrón electoral que votó haya tomado la opción de la quinta transformación. Claro. Y se me hace que los puntos de Xóchitl, que ni siquiera sumados a los del chamaco de la risa eterna, hubieran podido siquiera llegarle de cerca a Claudia Sheinbaum. Entonces, pues ustedes me dicen por dónde empezar, pero a mí se me cayó el esquema de la coalición, que realmente nunca me dio mucha esperanza, pero se me cayó Xóchitl. Ok, a ver, esa declaración está muy buena. Solamente presento a Dylan Tizaña, el otro joven que nos va a estar acompañando. Y bienvenido, Dylan. Gracias, Berito. La verdad es que yo pues estoy orgulloso, dando la cara, como nosotros aquí, que hicimos
todo lo humanamente posible, como seguramente todos los que nos están viendo hicieron lo humanamente posible, pero bueno, en la democracia que defendimos, por cierto, en la Marea Rosa, pues de eso se trata. A veces se gana, a veces se pierde. Creo que hay muchas cosas que analizar respecto al PREP, al conteo rápido. Hay muchas dudas que están surgiendo, pero pues al final es una fiesta democrática, la que no me pareció muy divertida, pero pues hay que aceptar a veces que se gana y se pierde en esto. Okay. Lo que sí tendríamos que entender, Dylan, Vero, es que si realmente ese fue un ejercicio democrático. A ver, me gustaría empezar por ahí, porque, a ver, voy a hablar personalmente, ¿ok? Y que sepan que estamos grabando además en lunes. ¿Esto por qué es importante? Porque todavía Sí, claro. llevamos menos de 24 horas de trauma. O sea, todavía no hemos dormido bien, todavía estamos recapacitando. Sí. Probablemente en unos días podamos argumentar mucho mejor. Pero, sí. A ver, yo no me atrevería a decir... o a decir un fraude, o sea, como que mi espíritu lo que me pide es aceptar el resultado que estamos viendo, porque si fuese diferente y si el viento apuntara hacia otro lado, a mí me gustaría que del otro lado se reconociera, etcétera. Sin embargo, aunque el resultado lo reconozco, sí la cancha no era la misma en la que estábamos jugando. Yo les decía antes de entrar al aire, era como si compitiéramos en natación y unos fueran por alberca y otros en el mar, ¿no? Claro. Así sentía que íbamos, con muchísimos más obstáculos y contracorriente. Entonces, ¿por qué justo no? O sea, ¿tú cómo ves esta competencia? Yo veía la competencia dispareja, pero del lado nuestro, a favor. A favor es nuestro. Decir, Xóchitl era la candidata que hubiera deseado tener Obrador. O sea, desde que empezó la pre-campaña, bueno, ellos empezaron una campaña antes, ¿no? Claro. Ilegal. Años entonces, antes. Y entonces decimos, es que fue ilegal. Sí, pero pues ¿con quién protestamos o qué hacemos? Ajá. Entonces, pues es ilegal y estuvo Adán Augusto, y estuvo Monreal, y estuvo el Changoleón, y estuvo Marcelo Ebrard, y estuvo la Claudia, y no sé, Manuel Velasco, y todos hicieron sus campañas. Antes de que estas fueran legales en términos de la ley electoral. Gastaron lo que quisieron. Está bien, órale. Xóchitl llega como una externa a una pasarela de 11 políticos que ya habían sido previstos. Ahí estaba Beatriz, ahí estaba Santiago. Gurría, ahí estaba Santiago, ahí estaba Enrique de la Madrid. Enrique, en fin, había algunos buenos, algunos regulares, algunos malos. El ex gobernador de Silvano Aureoles, allá de Michoacán, también era uno de ellos, que no sé ni qué hacía ahí, pero en fin, ahí estaba. Después llega Xóchitl, rebasa a todos por la derecha, y prácticamente ya la habían ungido y todavía dijo, no voy a pisar a Beatriz Paredes, vamos a hacer debates con Beatriz. Le dio todavía el beneficio y gana. Y todo lo que hace desde la precampaña hasta las elecciones fue subir en el conocimiento de la gente y en la simpatía de la gente. Claro. O sea, no es algo que inventemos. La chava llegaba a los restaurantes y todo el mundo le aplaudía y foto. Y yo la llegué a ver hace unos cuantos días, el martes previo a la elección, en San Juan del Río, y dije, Xóchitl, qué pinche energía traes, ¿no? Claro. Pegaba de brincos a un pie, hablaba con una enorme vitalidad. La vi en la Marcha Rosa, la última, qué vitalidad, qué buen discurso, qué buen todo. Estábamos encantados. 31 puntos de ventaja. Sí. Por eso sí, Dylan, sí. Te digo, a lo mejor no fue democracia. A lo mejor fue nada por aquí, nada por acá, y salió el conejo, ¿no? O sea, un truco de magia por ahí. Pues fue una prestidigitación porque claro. Pues, no la vi venir. Y esto que comentas tienes mucha razón. A mí me tocó acompañar en vivo a Xóchitl hace no mucho. Fuimos a 5 estados de la República en solo 2 días.
Y esto que comenta Pedro sí es impresionante. A mí me tocaba ver cómo la recibían en los restaurantes, en los aeropuertos, en los eventos masivos. O sea, la campaña la vivimos a flor de piel, la gente estaba apasionada, veían a Xóchitl de una manera impresionante y con una, pues digamos, incluso con una idolatría. O sea, le hacían dibujos, carteles, le regalaban peluches, o sea, era una cosa impresionante. Y aparte, incluso la acompañé a Chiapas, a una comunidad indígena, en donde, pues, incluso, pues, ahí a veces no hay, pues, la televisión, ¿no? O sea, incluso tener televisión se vuelve incluso un lujo, pero ahí la reconocían y la sentían parte de una comunidad indígena, aunque no pertenecía a una de Chiapas, pero la sentían parte de ellos, creían en su mensaje, creyeron en su mensaje. Y también, si vemos este fin de semana, vimos a cuánta gente salir a votar, a cuántos mensajes en redes sociales vimos a favor de Xóchitl Gálvez, y sí se vuelve impresionante ver ese giro en donde ves participación, en donde ves el cariño de la gente hacia Xóchitl, y que de repente veamos tanta diferencia. A mí me parece impresionante. Y eso con el país y con la Ciudad de México. Yo no puedo concebir el tema de la Ciudad de México, en donde pues sí se veía un triunfo inevitable. Lo que pasó ahí, en donde que se cae de repente la página del Instituto Electoral, no sé, hay varias inconsistencias que no terminan de cuadrar, que no quisiera decir Veracruz, que es un fraude, pero hay inconsistencias. Yucatán es de no creerse. Pero fíjate, Veracruz no es quién perdió, sino quién gana. O sea, Rocío Nale es impresentable en el puerto, la gente la rechazó. Yendo el puerto de Veracruz, para mí, que he sido un hombre público toda mi vida, es un termómetro de popularidad. Tú vas a la parroquia y si te empiezan a tomar fotos y a saludar de aquí y de allá, ya fregaste. Pero que no te rechacen porque son groseros. Sí. Bueno, pues fueron groseros con Rocío Nale. Le encontraron todo tipo, Castañé le encontró todo tipo de irregularidades en su patrimonio y no pasó nada. O sea, por eso yo sí me atrevería, Vero, con todo respeto, claro, a decirte que hubo un fraude de Estado. Se orquestó un proyecto perfectamente elaborado. Primer manifestación de la ola rosa. Al INE no se toca. Se tocó. No, y además, ¿de qué manera, no? El INE que se defendió de un lado, pues... Se tocó, o sea, no hubo ni cómo meter las manos. Cuando yo vi a Guadalupe Tadei dando el reporte final del PREP, me dio la impresión de que era una empleada del observador. Porque aparte todas tienen, no sé cómo se las ingenian, tienen el mismo corte, ¿no? Todas se parece a Rosa Isela. Se parece a Lenia, se parece a Rosa Isela. Sí, es que sí se parecen. O sea, sí tienes razón en eso. Dan el gatazo, ¿no? Sí, la forma es muy parecida. Ahorita que estabas mencionando, la foto es con Rosa Isela, ¿no? La foto que tiene AMLO tocándole la cabeza. Sí. Ahorita que lo mencionas de se parecen, pues recordé ayer cuando vimos a Guadalupe Tadei y hace cuenta que la ropa, todo, sí estaba muy a la Rosa Isela. Estaba muy a la Rosa Isela y la otra muy a la Lenia Va3 o sea, yo verdaderamente me siento traicionado. Yo creo que eso estamos todos ahí. Fíjate, yo me la pasé diciendo antes de las elecciones, ojo, no con el día 2, ojo con el día 3, porque un hombre que ha acumulado el poder que quiso acumular López Obrador desde antes de empezar su sexenio, durante su sexenio, disolviendo órganos autónomos, disolviendo fideicomisos, disolviendo equilibrios de poder, lo único que no iba a pensar es en dejar el poder. Aquí se dio. No piensa dejar el poder, y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues prestidigitación. Y yo estoy completamente convencido que ante un pueblo
Cándido, todos nos quedamos con los brazos cruzados como diciendo, pues no me dan los números, no me checa esta descripción que haces, Dylan, Claro. de la Xochitl que llegaba a todos lados y todo el mundo la quería. Y la otra deambulaba por los pasillos de los aeropuertos como la muñeca fea. Sí. Que esa canción no se la saben, pero es de Cricri. No, sí me No, la sí, sé. sí. ¿Ah, sí se la saben? Sí. Pobre muñeca fea. Y la revivimos con la señora Porcelata. Escondida por los rincones. Oye, es que cantas muy bonito tú, no voy a... Pero seguramente, a ver, esto tiene que marcar un precedente de revisar y revisar la metodología que tiene el Instituto Nacional Electoral. O sea, no tendría que ser así de tenemos duda y bueno, lo dejamos pasar. O sea, creo que sí tiene que marcar un precedente para que los representantes de los partidos, los representantes legislativos que están en el Instituto Nacional Electoral fiscalicen esos sistemas. Eso no puede estar sucediendo. Pero, Dylan, ¿cuántos años? ¿Cuánto tiempo crees que tarde el país para que haya ese tipo de análisis crítico? No, sí, por lo menos estos próximos 6 años. Dylan, esto se va por muchos años más. Y esa es la parte que a mí más me duele. Porque ustedes están empezando la vida, digamos, están empezando a enfrentar la vida y es como una flor que nace junto a una tumba. Qué difícil. No, o sea... Es que es muy duro, pero es muy cierto. Es una dura realidad. Es muy duro, pero es muy cierto. Creo que eso es lo que hizo que hoy despertáramos, lo que decíamos todos crudos, ¿no? Despertamos crudos sin habernos ido de parranda. Hubo un poeta en México que hizo esa figura y decía: pobre flor triste naciste y cuán mala fue tu suerte, que al primer paso que diste te topaste con la muerte. Si te dejo es cosa triste, si te arranco es cosa fuerte, pues dejarte con la vida es dejarte con la muerte. Y yo así lo veo. Yo los veo a ustedes creciendo en medio de un lugar sórdido que no va a reconocer lo que es la democracia por muchos años, muchos años. Pero ¿qué pasa con la marea rosa? ¿Ustedes cómo lo interpretan? Se nos fue el liderazgo, es decir... Se nos fue el liderazgo, pero a lo que voy es, a ver, los movimientos, o sea, la marea rosa, si lo pensamos en términos de agua, pues no se puede evaporar. Esa fuerza que vimos, a mí me gusta pensar, y después de ayer ya no sé, creo que soy muy ingenua en la vida, pero a mí me gusta pensar que ahí está y que fue un legado que no nos pueden arrebatar. Está bien, mira, yo si fuera político, en este momento estaría yo preocupado por inyectar sangre nueva a la oposición. Porque ayer, en el momento en que dijo Xochitl, reconozco la derrota de algo que evidentemente fue un fraude, se acabó la oposición. Porque nuestra esperanza era una coalición de partidos con un liderazgo ciudadano, civil, todos juntos, en una especie de, iba a usar la palabra facha, pero en una especie de manojo de posibilidades políticas. Pero hoy, tú pregúntale a cualquiera que ha ido a la marcha, ¿qué opinas de los partidos políticos que apoyaron a Sí, Xochitl? decepcionados. Te van a, pero de mentada de mal para arriba. Sí. ¿Y qué piensas de Xochitl? Pues que se nos echó la vaca, ¿no? O sea, si Xochitl hubiera dicho, cuestiono abiertamente los resultados en este momento porque no veo que sea el reflejo de lo que yo vi en mi campaña. A lo mejor es intuitivo, pero desde aquí lo rechazo y yo quisiera que hubiera un replanteamiento de esto porque esto huele mal. Hoy estaríamos todos en Zócalo ahorita, o cualquier día, estaríamos levantados en pie de lucha. Yo estaba con Carlita Larraqui
en la madrugada, y lo menos que hacía Laura Zapata era aventar su teléfono celular, y todos estábamos en la mesa. Bueno, Carlos me dijo, ya vámonos. Y dije, no, espérame, Carlos, falta todavía que hable de eso. O sea, había un abierto desencanto por lo visto y vivido, y en mi caso yo tengo una profunda preocupación por lo que pueda sucederle al país en los próximos años. Y la verdad es que no me gusta. Pues sí, o sea, digo, lamentablemente, si de ser legales, porque todavía incluso falta que el tribunal valide la elección, ¿no? Pero bueno, de ser legales esos 60% que tuvo Claudia frente al 40%, pues al final es un 60%, pero hay un 40% de ciudadanos que no... 60-29. Sí, porque falta... Bueno, pero me refiero incluyendo a los que no votaron, y me refiero bueno, o sea, me refiero que no es todos los mexicanos, o sea, a ver, creo que estamos pagando las consecuencias de los que no votaron, de los que no defendieron las casillas, pues sí, lo estamos pagando, pero creo que al final... Y de un gobierno que nos quiso hacer trampa. Sí. Y nos la hizo. Trampa. Pues sí, hizo trampa. A mí me tocó estar contando actas allá en Iztacalco, en mi distrito, que es el 11, y de verdad que era impresionante la cantidad de reportes que recibíamos de compra de voto. O sea, le pagaban 2,000 pesos a las personas por votar por Morena. O sea, la cantidad de dinero, la cantidad de estructura política con la que compitió Xóchitl, pues sí fue impresionante, pero pues claro, pues tienen los estados, tienen la lana de la presidencia de la República. Pero esa lana y ese era evidente de movilizar. Todo, no pudo poner un pie y decir, no lo acepto. El momento en que lo aceptó, Carpetazo, es lo que como dices. diría Emanuel, todo se derrumbó. Dentro de mí, Dentro de mí, dentro de todos. Que también me surgen varias interrogantes, digo, de no aceptar los resultados, ¿qué era lo que teníamos a la mano? O sea, digo, teniendo las armas legales correspondientes, ¿no? Porque eso podría terminar hasta en guerra, digamos, en una guerra civil. Pero, digo, o sea, de las medidas legales que teníamos, pues son las impugnaciones, y eso iba a que no cambia nada, al final las impugnaciones la cantidad no de cambia votos, nada. pues yo creo que sí era un panorama que teníamos y que tenemos bastante difícil. No sé qué opinas, Pedro. ¿Qué les gustaría, qué les hubiera gustado más? ¿Esto que pasó, que aceptamos sin meter las manos, o que hubiera habido un enfrentamiento social? No, te digo hoy con el trauma, no sé. No sé por qué, o sea, no sé, de verdad, a ver, yo lo decía un día antes de la elección, no podía dormir y agarré mis benditas redes sociales y justo decía, nunca me había sentido así. Y yo de verdad, por lo que pedí un día antes de irme a dormir, fue por un México en paz. Está bien. Y hoy te digo, también yo no sé, a ver, citando aquí a nuestro presidente, pues no somos iguales. Es que no sé si soy una ingenua. O sea, les digo, todavía no he tenido tiempo para ordenar mis pensamientos. Pero, pues, al menos al no tener los pelos de la burra en la mano. Pero es que, mira, no los estoy acusando de tontos. No, yo sé. Los estoy acusando de tranzas. Así son. Es como dice la cuarta T. Tú le atacas a la cuarta T. Es que Mario Delgado es un guachicolero fiscal. Y entonces, sí, si tiene pruebas, que las presente. Sí. La denuncia correspondiente. ¿Cuándo los vas a agarrar ahí? Si tienen todo el poder y toda la forma de movilizar. Sí, en eso tienes toda la razón. Ahora, yo se los digo, yo prefiero un país en conflicto que un país en resignación. Ya sé que acabas de ser mamá. Pero así. Y tienes, por lógica, tienes el instinto de conservar la especie. Eso es lógico y además es encomiable. El hecho de que tú cobijes a tu hijo y que digas, puta, es el futuro de México. Pero también ese futuro de México pudiera ser para él un México muy comprometido. Sí. Y entonces yo ya no pienso como tú,
Yo pienso como abuelo y tengo nietos y yo vi el desencanto de mis nietos. Justo tú lo comentabas, que tu nieto de 17 años... Se pintaba el dedo pulgar para presumir que había votado. Sí. O sea, oye, yo te acompaño a la casilla y vi a Xochitl el otro día. Yo te acompaño con Xochitl. Fue y se le sentó a Xochitl. O sea, yo veo jóvenes que tienen el interés de hacer de su país un país mejor con liderazgo, pero pues hoy yo ojalá se me haga la boca de chicharrón, pero yo veo a mi país muy lejos de volver a tomar una ruta institucional. Pero ¿qué seguiría, Pedro? O sea, yo creo que hacer una resistencia, yo no sé si lo logremos, o sea, en los próximos días. Por eso lo hacen. Porque no nos atreveríamos como sociedad a atentar en contra de lo que pensamos, que es imposible que nos hagan. ¿Cómo? No pueden ser tan cínicos que nos hayan hecho fraude. Y ellos lo que dicen es que son tan mensos que se creen todo. Claro. Y entonces vamos a hacer lo que se nos pegue la gana. No me salgas con que la ley es la ley. O sea, Claro. No estoy diciendo que hubo, pero sí, o sea, lo que yo sí entiendo, porque el argumento de mucha gente es, no se puede pensar en un fraude del 30%, ¿no? Y bueno, pues es que eso lo saben. O sea, si hubiesen, o sea, pensando mal, piensa mal y acertarás. Pensando mal, pues si haces un fraude no lo puedes hacer del 5% porque entonces se revisaría acta por acta y ahí saldría. O sea, tendrías que hacerlo lo suficientemente descarado como para que duden de ese descaro, ¿no? Es que se necesita en la polaca se necesita la cara muy dura y los sentimientos prácticamente ausentes. Y esta gente no tiene escrúpulos. Sí, no, me quedo López Obrador yo lo conozco. López Obrador es un hombre que no tiene empatía por la gente. Y que tú le puedes decir, es que hubo 400,000 muertos por el COVID. Y te dice, bueno, pues es que... Nos cayó como anillo al dedo. O le dices, mataron a tantos jóvenes, pues se fueron a pedirle droga a la persona incorrecta. O sea, eso sí lo hemos visto. Sí, o un feminicidio y se muere para que andan con la falda corta. Sí. O sea... Y lo peor que de lo que se viene de no hacer nada al respecto, pues es que no solamente van a tener la presidencia de la República, varios estados, sino también el Congreso. El Congreso, pues ya valió queso porque tienen mayoría calificada, lo que les daría el poder para reformar la Constitución y hacer lo que quisieran. Y ya vimos que costó mucho trabajo frenar reformas constitucionales, ¿no? Porque de repente unos diputados pues, se iban con el régimen y ahora pues ya ni siquiera van a tener necesidad de hacer malabares. Uh-huh. O sea, ya tienen mayoría calificada, si los resultados siguen como van en los conteos, pues eso tiene que preocuparnos. Y yo la verdad sí me niego rotundamente a vivir en un país autoritario, pero pues la pregunta que nos hacemos varios mexicanos que estamos inconformes es, pues ¿qué sigue? O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Pero incluso como joven yo te diría, Pedro, no podemos, o sea, los adultos, digamos, los mayores de 30, no eres un adulto, digamos. Hay que buscar un adulto que nos ayude. Solos, o sea, la marea rosa yo creo que no puede dejar esta lucha democrática, porque la lucha democrática apenas comienza. Porque apenas, no podemos resignarnos. ¿O apenas terminó? No creo que haya terminado. Yo creo que es una resistencia que tiene que haber. O sea, yo viví en un país con imperfecciones democráticas al grado de que un señor que quiero mucho y admiro, que se llama Mario Vargas Llosa, nos describió como la dictadura perfecta. Pues estamos regresando a eso, justo. Ahora, de esa dictadura perfecta que describe Mario, a Calderón, el país institucionalmente se empezó a reforzar. Llegó Peña Nieto. No hemos hablado de Peña Nieto, ¿eh? Peña Nieto entregó al país por décadas. Peña Nieto pactó con López Obrador
para dejarle el país. Y el pacto, fíjate, el primero que había pegado de brincos con el resultado de las elecciones fue Peña Nieto. Porque Peña Nieto fue uno de los hombres más corruptos de la historia. Pasaron 6 años y ya nos han pasado tantas cosas que ya se nos olvidó. Imagínate que pasen 12. El cuate tiene su madurez y su vejez asegurada. Pues es que ese justo es el problema, que es una señal y es un mensaje también a los partidos políticos de hay algo mal, hay algo que está mal que se tiene que revisar en todos los partidos políticos, incluso pues a quién tienen adentro, ¿no? O sea, que pudieran tener... ¿A quién tienen a la cabeza? Y lo digo, o sea, así, pues, a ver, Alito, ¿cómo va a ser recordado históricamente? Pues como el presidente del PRI, que deshizo al PRI. Representante de Peña Nieto. Exacto. O sea, a ver, creo que el Partido Verde ya es una fuerza política mayor que el PRI. Mayor. Bueno, ¿dónde está el francés, el Dani? Estábamos hablando de Sigmund Urban, ¿no? Bauman. Y su modernidad líquida. Los que nacimos en el siglo XX lo vivimos conscientes, o sea, por edad, vivíamos... Sí, no por estar... No. Bueno, a lo mejor esa algunos. A lo mejor no fue tan consciente. Pero no, vivíamos en un mundo de instituciones sólidas. Sí. Los bancos tenían su credibilidad en función de los años que llevaban operando. Las televisoras tenían una función en la sociedad en la medida que eran sólidas, estaban muy ricas y tenían una influencia. Un informador informaba a una nación, Claro. y al día siguiente los periódicos replicaban lo que el informador en la noche decía, instituciones sólidas. Pero viene el siglo XXI y la modernidad hace que las instituciones sólidas se conviertan en líquidas o semisólidas o en viscosas, y entonces ustedes ya no van tanto por la solidez de una institución, sino por la efectividad con la que ataca a los problemas. Se han multiplicado los temas. Claro. Cuando yo nací, había hombres, mujeres y quimeras. O sea, o un hombre que era afeminado o una mujer que era Masculinizada. lesbiana, ¿no? Esos eran los sexos que había. Hoy hay 130 y tantos formas que hasta me divierte analizarlas. Los jóvenes ya no tienen como sueño el vivir una vida segura, el vivir una vida consolidada, segura, sin riesgo. A ustedes les gusta más vivir en la apertura, son más existencialistas, tienen menos apegos materiales y son más líquidos que lo sólido que nosotros buscábamos. Sí, lo entiendo, sí. ¿Sí me explico? No, sí, claro. O sea, a ver, hablemos de patrimonio, por ejemplo. O sea, yo me acuerdo, mi abuelo, mi papá me repetían como, a ver, o sea, como el goal en la vida es ir y tener tu propia casa, ¿no? Y ahorita, pues, hay jóvenes que no están interesados en eso, no nos interesan, o dicen, voy a vivir la van life, me voy a meter en una van y de ahí me voy para acá, justo de lo que hablas, el desapego, o sea, todo esto. No que esté mal, o sea, es simplemente cómo vivimos ahora, ¿no? Sí, y de las instituciones sólidas que se hicieron líquidas, fueron los partidos políticos. Sí. Los partidos políticos te solucionaban la vida. ¿Cuándo hubiéramos soñado ver aliado al PRI con el PAN? Con el PRD, con los otros dos. Sí, que en esencia nacieron para pelear contra el Para PRI. pelear entre sí, porque ideológicamente no iban de acuerdo. Pero ante la insuficiencia de satisfacer las necesidades de una sociedad moderna, líquida, entonces se juntan 3 partidos políticos y una ciudadana. Y cuando en los mítines, ahora que estuviste acompañándome, sí, y me apoya aquí el PAN,
y me apoya aquí el PRI, güey, y el PRD, pum, y la sociedad, güey. Y entonces, cuando decía la sociedad, ahí pegaba el brinco. Sí. La frase de no, antes de partido tengo patria. Claro. Y los partidos políticos dejaron de ser la solución de los problemas nuestros. Y ustedes no le tienen, bueno, el más mínimo respeto a los partidos políticos porque no les ha dado nada. Bueno, tú sí. Bueno, a ver, yo milito en un partido político, milito en el PAN. Y lo digo abiertamente porque me siento orgulloso. O sea, digo, a veces se gana y a veces se pierde, pero no niego la cruz de mi parroquia, ¿no? Porque en las buenas y en las malas, ¿no? Y con líderes buenos, regulares y unos muy malitos. Pues sí, porque al como final... el de ahora. A ver, la forma en la que puedo hacer política, pues es de momento, mientras no existe otro sistema político, pues es por medio de los partidos políticos. Yo sí quiero cambiar a mi país, intenté representar también a mi comunidad, pero a veces es difícil de entender qué es lo que necesita la sociedad. Por ejemplo, yo no entiendo cómo Acapulco lo ganó Morena. No puedo entenderlo, ¿no? Porque... Y arrasó. Porque es como... a lo mejor voy a ser incorrecto en lo que voy a decir, pero es como una mujer que vive golpeada y entonces dices que mi marido me golpea porque me quiere, ¿no? Y no sale de la violencia. Eso me pasó en Grecia. Pero la realidad es esa. La realidad es que pues les gusta la mala vida o no sé por qué votan por Morena cuando después del huracán les fue de la fregada y Morena les dio la espalda, o en Celaya, Guanajuato, en donde hubo este problema con los jóvenes, en donde incluso varios jóvenes de nosotros nos fuimos a Palacio Nacional a exigirle al presidente seguridad, y que también le valió madre, pero fuimos los jóvenes a exigirle. Y al final, ¿qué pasó con Celaya? Hasta donde yo me quedé, también eligieron Morena, ¿no? Hay otros lugares, como por ejemplo Fresnillo, Zacatecas, en donde Xóchitl inició su campaña, en donde pues la gente, es el lugar donde viven con mayor miedo, pues ahí sí ganó Xóchitl la elección. Pero me refiero a estos lugares como Acapulco, que no termino de entender por qué, si la zona está tan fregada, gracias a Morena, votaron por ellos. Bueno, ¿y el país? Pero a lo mejor también es momento de reflexionar dentro de los partidos políticos de que sí necesitamos figuras nuevas, necesitamos... Si tú eres presidente del PAN, ¿qué harías ahorita? Primera acción. O sea, Dylan acaba de ser... Recibamos al presidente del PAN. O sea, de que después de... que me nombraron después de la... Te ponemos la banda presidencial ahorita. ¿Qué harías con el PAN? Pues sí, primero hacer un análisis de qué es lo que pasó y de dónde la regamos, y sí tomar medidas... Y hay que hacer de quienes sí tendrían que estar al frente y quienes ¿Hay que hacer un análisis realmente? ¿Tú crees en el PAN? Yo sí creo que el PAN... yo creo que el PAN tiene que dar, pero sí, tiene mucho que dar todavía, pero sí tiene que refrescarse en muchas cosas, que es lo que la gente a lo mejor está desincentivada. O sea, más explícito, ¿tú ves un liderazgo en Marco Cortés? Creo que ahí están los resultados, ¿no? O sea, no, bueno, pero ya es político. Es un pendejo, hombre. Bueno, es que yo creo que no hay un culpable, o sea, más bien creo que no, hay varios. A ver, mira, Santiago Krill es capaz de dormir un caracol. Es lo más aburrido y lo más lento y lo más poco hábil que ha habido en la historia. Y fue el jefe de campaña de Ricardo Anaya y después de Xóchitl. Acabáramos de estar. O sea, vuelvo a lo mismo. Lo que digo es, los partidos tienen que reflexionar a quiénes están al frente. Pues ya que dejen de reflexionar. Y tienen que mejorar esos cuadros. O sea, tienen que mejorar esos cuadros. No quiero decir que estén bien, que estuvieron mal o estuvieron bien. Pues yo esos cuadros es lo que había. Es lo que había. ¿Conoces a Max Cortázar? Ya no podemos regresar. Sí, lo conozco. ¿Lo viste ayer? ¿Detrás de Xóchitl? No estuve en esa... No, pero la imagen de la tele. Pues sí andaba por ahí, me parece. ¿Cómo? Traía una cara de moco que no podía con ella. Y el cuate tiene una cara de derrotado, de mediocre, de lento,
bueno, son impresentables. A ver, pero ¿cómo lo solucionamos? O sea, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso es lo que tenemos, eso es lo que hay. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo? Yo como presidente del PAN empezaría a buscar jóvenes como tú. Gracias. Que, de veras, o sea, No, sí. un candidato no se hace 9 meses antes de una elección, como nos pasó con Xochitl. Eso es Pero cierto, esa es mi eso pregunta, cierto. es cómo se crean esos liderazgos, y más en una sociedad como la que vimos, como la que pensamos, es que cómo lo reformulo, a ver, y más con una sociedad con la que el 60% te dice apruebo lo que está aquí y me gustó y la refrendo. De ahí, ¿cómo sacas un liderazgo? Mira, yo no puedo hablar de política porque no soy político. Te puedo hablar de una preocupación que siempre he tenido en mi trabajo. ¿Cómo haces un líder de opinión? ¿Cómo haces un Pedro Ferriz? Opinando. ¿Cómo haces un López Dóriga? ¿Cómo haces un Alarraqui? ¿Cómo los haces? Puta, después de muchos años, Sí. después de muchas caídas, después de muchos errores, después de muchos aciertos. Yo tenía 27 años de edad y tenía el noticiero más visto en la televisión mexicana en la noche. Y era yo un pobre chamaco pendejo. De veras. Llegaba pedo al noticiero. No siempre, ¿eh? Los sábados. Sí. Pero, o sea, vivías la irresponsabilidad de tener 27 años y que el mundo lo tenías en tus manos. Sí. Claro, pasa el tiempo y entonces formas audiencias que llegan y te dicen, oye, yo crecí contigo, y a lo mejor es una señora que se ve más grande que yo. pero yo crecí contigo, Sí. yo te oí. Bueno, lo mismo pasa en la vida política. ¿Qué pasa ahorita en los Estados Unidos? No creas que somos los únicos, ¿eh? Ahorita en los Estados Unidos quisieran tener un cuate de 40 años que fuera un chingonazo, pero que se hubiera hecho desde los 21 Claro. hasta los 40 y que ahorita fuera un rockstar, un hombre, una chava rockstar que llegara a conquistar las masas. Tenemos a dos tipos en la gerontocracia, un señor que se queda dormido y otro señor que ya también, ya le han pasado videos en donde Donald Trump de repente está hablando y se le va el avión. Sí. Y esta gerontocracia la tiene un país de democracia en donde no han podido formar nuevos personajes Nuevos cuadros. de la vida política de su país. Y son los mismos, reciclados. Ahora están hablando de Abbott, ¿no? Como un posible aspirante. Están hablando de Newsom como un posible aspirante por el Partido Demócrata. Greg Newsom, ¿cómo se llama? El que es gobernador de California. Y son actos desesperados en una sociedad que no ha podido formar políticos creíbles. Y pues es hoy una democracia encabezada por viejos. Pues sí, Y justo aquí- eso es lo que no podemos hacer. Y aquí tenemos una, no sé qué, no le puedo llamar democracia. Tenemos un país que está gobernado por un viejito guango, de ideas atrasadas, Sí. que no tienen nada que ver con ustedes y con lo que ustedes piensan y quieren. Es el problema. No, sí, claro. A ver, lamentablemente creo que con Sheinbaum vamos a retroceder a los años 70 en donde no había división de Pues si ya poderes. estábamos Sí, ya ahí. estábamos ahí. Yo creo que nos acostamos Pero ahí. no, o sea, creo que... Acampamos. Sí. Acampamos, exacto. Pero, o sea, creo que ya vamos cerrando el programa. No, pero te exprésate ¿Sí? con gusto, no te preocupes. Pero sí, o sea, sí me preocupa el tema de qué es lo que sigue, ¿no? O sea, ante esta... se van a elegir nuevos ministros de la Corte en este sexenio, hay mayoría calificada. ¿Qué vamos a hacer los ciudadanos? Y la gente de la Marea Rosa no se puede desincentivar después de estas malas noticias en esta elección. O sea, creo que al contrario, tendríamos que seguir defendiendo lo que se puede defender, porque es lo que nos queda como México. Ok. Yo quisiera empezar por defender a México ahorita. ¿Qué haríamos, Pedro? Si hubiera un liderazgo al que le pudiéramos creer, yo ahorita estaría en el Zócalo
arengando a la gente a un acto de desobediencia civil. Y vas a decir, eres un reaccionario, llámame como quieras. Pero a mí no me gusta que lleguen y me roben en la cara. Sí, sí, sí. Y nos robaron en la cara. Y nos robaron a mi país. Oí un comentario en Atypical de una persona del público que dijo, después de perder a mis padres, ¿no, Dalita? Sí. Después de haber perdido a mis padres... Creo que fue María. María Muñoz lo dijo, sí. Después de haber perdido a mis padres, este ha sido el día más triste de mi vida. Pues yo pienso igualito, ¿eh? Después de haber perdido a mis padres, este es el día más triste de mi vida. Pues yo creo que ante esa declaración, a ver, bueno, continúa. No, o sea, es que también creo que sí hay demasiada apatía. Yo siento que la sociedad mexicana al día de hoy no ha terminado de despertar de este aletargamiento. O sea, hay mucha sociedad que sigue dormida. La Marea Rosa, yo fui a las manifestaciones y convocaron a defender al INE y convocaron a la Corte. O sea, había, pero creo que sigue faltando. No faltaba. Sigue faltando. Vida, no faltaba nada. Es que pero también yo creo que ahí es el eterno debate en el que nos podríamos instalar, que es, ok, podemos decir la apatía, pero ¿hasta cuándo culpamos a los ciudadanos? O sea, también porque la apatía también también es el resultado de una oferta muy pobre de la oposición. O sea, si los ciudadanos, ya vimos que la fórmula de no vota por la oposición por odiar a López Obrador o por creer que López Obrador es peor, no funciona. Pues ya no nos lo demostraron. Y también lo vimos en el Estado de México. O sea, es un golpe en la cara porque poniéndote las personas más impresentables que te puedan poner, en el Estado de México a Delfina, en Veracruz a Nale, aún así están ganando. Entonces, entre otras cosas porque ya se normalizó la corrupción y la violencia. Creo que es muy pobre decirle a la sociedad, pues es que eres una apática. Pues sí, ¿qué le estás presentando a esa sociedad para que no sea apática? ¿No? Bueno, no sé, yo creo que ahí es cuando ya sí tienen que tomar, y me veo responsable, porque aunque yo soy completamente partidista, no milito en ningún partido, no gano absolutamente nada con ningún político. Pero sales a las calles. Y hoy me siento... Hemos ido juntos a marcha. Claro, y me siento responsable porque, por ejemplo, yo en esta silla, y lo tengo que decir, les aplaudí durante todo este proceso. Y los defendí, y yo dije, con estos vamos a llegar y lo vamos a hacer, completamente convencida de lo que estaba haciendo. Pero a la hora de los cocolazos, ellos no te defendieron a ti. Por eso estoy muy enojado con Xóchitl. Muy. Porque tuvimos una candidata que no fue la mejor, y bueno, está bien el romanticismo, no quiero escoger al piloto, quiero escoger el destino. Órale, me encanta. Nada más que fue una candidata, que llenó el espacio. Yo llegué al principio no creía en ella, llegué a creer en ella, pero no fue una líder. No ejerció el liderazgo, lo debió de haber sacado anoche. Y si hoy está empezando a plantear que quiere una revisión total del proceso, ya no lo dijo en su momento, adiós, ya lo aceptaste el momento que tenías que haberte dado por vencida, te diste por vencida y nos dejaste sin banderas. Se acabó. A otro cuento. Dentro de 6 años vamos a ver quién compite en contra de Andrés López Beltrán, que va a ser el candidato. ¿Qué? No, o sea, sí te creo. Digo, no, de qué temor, pero sí de qué miedo. O sea, este país tiene nombre y apellido, se llama Andrés Manuel López Obrador. Este país es de él. Y me encabrona que sea de él. Claro. Sí. Porque no se merece eso México. No, y porque existía México antes que él. O sea, ¿por qué tenemos que darle el destino? Yo con 20 años menos estaría tirando la puerta a Mariana ahorita. Valiéndome madre todo. Porque es un momento histórico que tiene alguien que resolver. Pero pues yo no veo, yo veo a la sociedad. Fíjense, uno de los síntomas de la salud de un país en la economía pues es la bolsa de valores. Uh-huh. La bolsa de valores al día siguiente de la... Dijiste que estamos grabando, ¿no? Al día siguiente de la elección cayó 6%.
El peso tocó 18. Después se volvió a recuperar, quedó en 17.6. Al ratito va a estar en 21. Se estaba conteniendo todo para que después de la elección, ya que ganara esta, entonces se soltaran las amarras de lo que se ha venido tratando de detener para poder decir, ufano, que la economía está poca madre. Y en un día 6%, ¿sabes lo que representa? No habíamos tenido una jornada de 6% negativo en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace 42 años. En un solo día. Es que los otros datos nos empiezan a alcanzar. Pues sí, nos empiezan a alcanzar y ya que hablamos de realidades, porque la derrota de ayer fue real, o la derrota de este domingo fue real, yo quiero pensar que para realmente hacer algo por el país, tenemos que movernos como sociedad para ser menos cándida y saber exigir. Porque nos quedamos, perdimos, qué horror, qué barbaridad, me siento muy indignado, no saben lo enojado que estoy. Yo creo que es mucho más que eso. Y perdón que esté yo tan pesimista. No. Pero es una mezcla de pesimismo y enojo. Sí. Estoy muy enojado. Sí, yo también. ¿Verdad? ¿Y por qué no decirlo, no? Que de aquí puedan salir cosas buenas, pues yo creo que sí. Porque una de las cosas más hermosas de la vida es poder reinventarse, ya lo verán ustedes en la vida. Pues sí, pero también el camino para la reinvención nos lo pusieron mucho más difícil, ¿no? Pues sí, hay a veces que las condiciones están para reinventarte y hay veces que están para correr. Qué triste. O sea, desde mi punto de vista creo que ya tocamos fondo, ¿no? O sea, con esta elección... Ojalá. Bienaventurados. O sea, porque si no lo vemos como tocar fondo, entonces ¿qué tendríamos que esperar? Entonces, para los mexicanos hacer lo que dices, Pedro, o sea, ir y manifestarse y ya de una manera un poco más subida de tono que una manifestación, ¿no? El peronismo tuvo que aguantar 40 años. O sea, pero si no entendemos que esto es... El fidelismo desde el 59 hasta la fecha. Échale 70 y pico de años, 72 años. ¿El chavismo en qué año empezó? El 99. 25, un cuarto de siglo. López Obrador lleva 6 años. Y esta elección, vamos a pensarlo así para que no pensemos que nos robaron. Esta elección y este resultado apabullante de Claudia Sheinbaum triunfadora es un premio al buen desempeño del presidente López Obrador en estos 6 años de logros. No, tampoco creo que sea así. No, pero es que sí parece que fue eso. Es que parece que fue eso. Sí, o sea, es que en eso sí estoy completamente de acuerdo. Pues al final, bueno, a ver, al final la lectura es esa. Si alguien 6 años gobernó, y además, no solo eso, 6 años gobernó. En 2021 parecía que la oposición había ganado un poco, ¿no? O sea, en términos de las alcaldías de la Ciudad de México, en términos del Congreso. Cierto, balance del Congreso. Parece que pues ya habíamos aprendido que el poder en una sola persona pervertía. Yo me pregunto, ¿qué pasó de 2021 para acá que dijimos, no, sí estaba más padre por allá? Fraguaron un fraude. Esa es la respuesta que nos van a dejar en los comentarios, cómo leen. Sí, cómo leen esta elección. Porque si no fuera un fraude, o sea, lo que sí es evidente y está asentado en actas es que hubo una compradera de votos, dinero, y fue una elección de Estado, no había piso parejo, Sheinbaum inició antes. Hicieron trampa, pero poquita. No, o sea, no es que sea tan tramposo, es poquito tramposo. Es un perfecto truán. Sí. O sea, yo cuando estoy sentado en una mesa de póker y veo que mi compañero de enfrente está sacando cartas debajo de la mesa, me levanto, le tiro la mesa y sí, claro. Bueno, pues este señor hizo eso. Y en cara de todos, ¿no? Y enfrente del mundo. Biden ya felicitó a Claudia. Sí. ¡Qué barbaridad! Que además
Que sea la primera mujer presidenta. No, y le resaltan, la primera mujer judía Sí. presidenta de México. Ya después se enterarán de que es atea. Porque los judíos dicen, espérame tantito, no es de las mías, ¿eh? Sí, claro. Esta vieja es atea. Bueno, pues entonces, esa mujer que ahora felicita al mundo, va a gobernar un país que conforme vaya degradándose en función del autoritarismo que va a proponer, que es más intransigente que López Obrador, ¿Dónde está? ¿De acuerdo? más intransigente que López Obrador, la veremos en su desempeño. Pues bueno, cerramos un programa que sabíamos que iba a ser muy duro. No. Exacto, los violines van a empezar a sonar, pero sí, nos tenemos que replantear muchas cosas. cosas. Y en ese camino también pues, nos van a acompañar todos la audiencia de Atípica. Yo apelo a la... A la rebeldía. Sí, Pero ya es sábado cuando vean a, esto. mi padre. pero ¿sabes qué? Que yo siempre he pensado en la frescura de la juventud. Y creo que también fallaron a la cita. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí. O sea, es más, digo, yo sé que yo soy la que me he negado a ese Aceptarlo. diagnóstico, sí, pero tú lo dijiste, yo con 20 años menos hubiera estado tirando la puerta de Mariana y creo que a los que deberíamos estar viendo ahí sí son a los jóvenes. O sea, llega un momento que es la lucha que no podemos esperar que alguien más haga por nosotros. O sea, lo entiendo. Yo estoy en estrés postraumático, todavía no sé mi diagnóstico, pero sí te entiendo. Pero... Falta más enojo. O sea, la gente más encendida, más enojada y más indignada no son los jóvenes. Yo te iba a decir, me gusta más la palabra indignación. Indignar es cuando te quitan la dignidad y tú te enteras. Exacto. Y yo pienso que lo que han hecho con nosotros es un acto indigno para una sociedad que no se merece eso. Pero como no nos lo merecemos, yo tampoco voy de acuerdo con que lo asimilemos como un golpe dado. Me parece que, bueno, yo me siento extraviado porque siempre he tenido una bandera que alcanzar y una lucha que perseguir y combatir. Hoy me siento como un náufrago. Como un náufrago sin brújula, sin gasolina, sin remos, a la deriva. Y francamente fueron muchos años de desgaste, han sido muchos, yo ya llevo muchos años de desgaste, desgastándome con gobiernos, desgastándome con cínicos sátrapas. No, y que si alguien le ha entrado a la lucha eres tú. Sí, claro. Pues mira. O sea, y de diferentes lados, dentro, como insider, o sea, como candidato, como periodista, como persona, como pues, civil. Hasta fui a hacer el ridículo como candidato. No, pues no sé. Pero es el amor que tienes al país. Y creo que todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, tenemos un profundo amor a nuestro país. Y yo sí me niego rotundamente a creer que los mexicanos votaron por esta mediocridad de acostumbrarse a la corrupción, de acostumbrarse a la inseguridad. Seguramente México merece más, como decía Xochitl, y no nos podemos quedar de brazos cruzados porque pues aquí nos tocó vivir y algunos tendrán la posibilidad a lo mejor de poder mudarse, ¿no? Pero hay quienes nos quedamos en este barco y no podemos dejar que se hunda y lo tenemos que defender hasta el último momento con lo que tenemos. Y por eso sí te la doy, Pedro, de sí tendríamos que estar tomando acciones, incluso ya más allá de una manifestación, ¿no? O sea, no quiero decir qué, pero algo tendríamos que estar haciendo. Yo estaría invitando a la sociedad a una resistencia civil. No paguen impuestos. Vamos a tirar a estos güeyes. Estos cuates llegaron a engañarnos. Claro. Nos robaron. Ahora, todos amamos a México, todos tenemos que hacer algo. Por los hechos los conoceréis. Las palabras se las lleva el viento. Y les dejo ahí una tarea de lucha en la que van a tener que enfrentar muchos avatares. Yo quisiera pensar cómo va a estar la opinión pública en 6 años. Y si va a ser, pues como ahora, uno de los últimos reductos de la libertad de pensamiento en este país.
y es muy doloroso porque el papel que jugaron los medios de comunicación en este megafraude es vergonzoso. Me dan vergüenza. Coincido. Ahorita fuimos a un restaurante y me dice, yo nunca había ido a ese restaurante, pero me dice la capitán de la que te recibe, señor, ahí está el señor Ili Ortiz, sentado en la mesa enfrente de la que le vamos a dar a usted. Qué bueno que me avisas. Ni lo volteé a ver, porque si lo volteé a ver le miento su madre 80 veces por culeros. Es lo que son, unos culeros. Ya dije. Ya dije. Gracias, Pedro. Pues con esto cerramos el programa. Pedro, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. Ha sido un programa duro, después de que manejamos mucho optimismo que sentíamos. ¿Cuántos programas han pasado justamente de jóvenes y de jóvenes Atypical, pero de toda la familia Atypical? ¿Cuántos programas advertimos a la gente, invitamos a la gente para llegar a justo este programa que sin duda alguna, pues, sin opinar nada alegre, pero creo que no podemos dejar de luchar. Yo me quedo con eso. No sé, pues, pero vamos a... Y todo hay que vivir en la realidad del lugar en donde vives. Sí. Si yo vivo en una prisión, sé que estoy condenado a no dormir, porque me quedo dormido y me matan. Sí. Si yo vivo en un país en el que se van a limitar mis libertades, pues más vale que cuide mis pasos, pero que haga todo para evitar que eso siga. Y eso sí es querer a México. Lo demás, que viva México, me parece a todas márgaras, pero a la hora de los cocolazos, por sus hechos, no por sus buenas intenciones, vas a conocer a la gente. Es lo que pienso. Y eso es lo que, o sea, no se los digo de dientes para afuera, me ha tocado vivirlo y sufrirlo. Sí. Y pues, ni modo. En la política hay un dicho que reza, no hay más cera que la que arde. Y yo pienso que en este país, si queremos que arda esa cera, pues los primeros que tenemos que arder somos nosotros. Pues ahí está el llamado para todo el público Atypical. Les agradecemos profundamente que nos hayan acompañado. Les pedimos que nos ayuden como siempre compartiendo este programa, que es duro, pero es real y pues tenemos que vivir la realidad de donde nos tocó vivir. Muchísimas gracias. Por favor, ayúdenos compartiendo, dándole like. Nos vemos el siguiente sábado en Jóvenes Atypical. Gracias, Pedro. Familia Atypical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves post elecciones se la dirigí a todos los que votaron por Morena. Y como siempre les recuerdo que me hagan el gran favor de viralizar este video entre todos sus cuates. Vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a los que votaron por Morena y entre paréntesis, ¿por qué? Electores de Morena, ¿por qué votaron por Morena? ¿Por qué votaron por un partido con el presidente más inútil y mentiroso del mundo? ¿Por qué votaron por un partido que los jodió quitándoles las estancias infantiles? ¿Por qué votaron por esa basura de partido cuyo gobierno tiene el promedio más alto en nuestra historia en homicidios, feminicidios y la relación más cercana con el crimen organizado que cualquier otro gobierno? ¿Por qué votaron por un partido que nunca les surtió ni a ti ni a nadie de tu familia una sola medicina y que además dejó sin seguro social a 57 millones de ustedes? ¿Por qué votaron por Morena, un partido que mató a 11,000 niños con cáncer, a 1 millón de muertos por COVID y otras enfermedades que muy bien se podían haber evitado? ¿Por qué premian a Morena si dejó sin empleo a más de 2 millones de mexicanos? ¿Por qué? ¿Por qué votaron por esa porquería de partido que destruyó el ecosistema con la porquería de su maldito Tren Maya? ¿Por qué votaron por un partido
que destruyó la educación de sus hijos y que hoy los educa con preceptos comunistas? ¿Por qué votaron por un partido como Morena que se gastó todo el dinero en la construcción de una refinería de mierda cuando ya evolucionamos todos a las ecologías limpias? ¿Qué le ven a esa porquería de Morena que no permite la libertad de expresión y ha permitido que asesinen a una bestialidad de periodistas en todo el país? ¿Cómo es posible que hayan votado por esa porquería de partido cuando el gobierno permite que le cobren a ustedes el derecho de piso de sus pequeños comercios? ¿O que Mario Delgado, el presidente de ese partido de porquería, sea uno de los guachicoleros más ricos en este país? Y tampoco entiendo cómo fue posible que mis amigos en Veracruz hayan votado por Rocío Nale, la ratera más grande del mundo en este sexenio. ¿O cómo me van a explicar el por qué votaron por Clara Brugada, la alcaldesa más corrupta e inepta de este sexenio, que ni siquiera les pudo dar el agua que necesitaban en Iztapalapa durante los 9 años en que gobernó? ¿Y cómo fue que les valió madres la corrupción de los hijos de Bartlett y Andrés Manuel? Fans de Morena, ¿por qué votaron por un partido que si acaso gana, nos vamos directito al autoritarismo? ¿Están locos? ¿Son masoquistas? ¿Son conformistas? ¿Fue porque los acarrearon o fue por lana? Creo que sí. Familia Atypical, esta es la carta de este jueves. Disfruten de la programación de Atypical. Tengan lindo fin de semana y nos estaremos viendo la próxima semana. Muy buenos días.